¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de esta su cofradía. El profe aquí presente y su servidor, listos para hablar de un tema que nos estuvieron pidiendo esta semana. El tema de esta semana son monstruos, los monstruos en el cine. Monstruos, una definición de algo que a veces no comprendemos, algo que es sobrenatural, sobrehumano, sobre todo sobrehumano. Podrá ser algo con características diferentes a las de un ser humano, porque pues recordemos que monstruo se le ha llamado a una larga trayectoria de personas que incluso han nacido deformes y se les ha encasillado en esta parte de monstruos. No sé, profe, o sea, el ser humano a veces teme a lo que es diferente, a lo que tenemos en nuestra cabeza como un estándar de lo que la naturaleza a veces dicta. Y creo que eso ha hecho que desde muchos años atrás se le caracterice, o más bien se le nombre como monstruos a alguien que es diferente a nosotros. De ahí nace precisamente esta parte de hay algo allá afuera que puede tener todavía más cosas, más elementos, cosas que probablemente solo soñemos o que en alguna pesadilla hayan aparecido y que han estado por ahí en alguna parte escondidos. En esta parte del podcast hemos visto ya el cine, el terror, los fantasmas, pero ¿qué hay de esos monstruos que se han consolidado a través de los años? Hemos visto ejemplos como el hombre elefante, personas con con un miembro extra aparte de los que ya tienen, y de ahí partimos a gente que pues cree que ha existido personajes muy característicos hasta cierto punto como Drácula, Frankenstein, que no sé, ha habido tantos ejemplos a lo largo de los años, pero solo algunos se han consolidado dentro del cine como esas criaturas que causan pesadillas, profe. ¿Quieres hablar de alguno en particular para abrir el podcast? Podemos empezar con Pennywise, la película Eso. Un ser que viene de otro mundo, un ser que se instaura en la tierra y que cada cierto tiempo, cada 27 años, despierta y se alimenta de personas, principalmente de niños. Este ser toma la forma de un payaso en algún punto y la conserva durante muchas generaciones. Este ser cuando ataca a los niños, toma forma de payaso y además se puede convertir en tu peor miedo. A lo que más temas se puede convertir. Este ser de hecho disfruta hacer sentir miedo porque dice que el miedo le da un sabor mucho mejor a sus víctimas. Entonces se las lleva, las encapsula y se las va comiendo. La referencia que tengo es la película de los 90s, pero resulta que no es una película, es una miniserie que se transmitió en Estados Unidos. A México ya hemos comentado, Canal 5 era quien transmitía muchas películas y que lo sigue haciendo, y la transmitió, y creo que particularmente a tu generación, profe, A mi generación, en les dio efecto, mucho miedo. horrible. Hay dos escenas icónicas que creo que todo mundo conoce. Yo creo que la que más recuerdan es la de el niño bañándose en las duchas y el payaso que surge de la coladera, que le daba muchísimo miedo a la gente. Hay muchas personas que me platican que durante mucho tiempo les daba miedo cerrar los ojos mientras estaban bañando porque temían que pudiera aparecer. Y la otra escena es cuando se lleva a Georgie, al primer niño, que aparece en la película y en los libros, porque está basado en un libro de Stephen King. Léanlo. Cuando se lo lleva, cuando aparecen los colmillos. Esa es la primera referencia. Ya en el 2017 hacen un remake, ahora sí como película, en 2 partes. Personalmente creo que están más apegados al libro. Tiene sus detalles, pero creo que está más apegado al libro. Y la verdad se me hizo muy buena. Yo creo que también pues es parte del año, ¿no?
En su momento, yo creo, me imagino, que pasó, como pasaba en muchas películas, serie, bueno, en este caso serie, tenías la referencia del libro, pero era difícil poder llevar o representar todo lo que podía venir dentro del libro, pues a la realidad, las limitaciones de los efectos especiales y tal. Sí, fue muy icónico este payaso, sobre todo la forma del payaso, porque recordemos que, como bien lo dijiste, toma cualquier forma. La forma del payaso fue lo que ha hecho que incluso a gente de mi generación más grande, etcétera, o más chicos, les daban miedo a los payasos también. De ahí hubo gente que le agarró miedo a los payasos. ¿Es cierto? Esa parte de la generación, como dices, sí, la verdad, yo y mis compañeros de primaria, cuando llegábamos y lo comentábamos, era yo no me podía bañar o tenía miedo de que me saliera, o yo escuchaba que algo estaba ahí en la coladera. Pues sí, fue una cosa que nos impactó muchísimo en aquellos años. Si bien no era perfecta la adaptación, creo yo que en aquel momento no teníamos un criterio tan amplio como para decir, estaba malo, estaba buena, sobre todo nosotros que éramos infantes. A lo mejor tú que eras un poco mayor, podría ser que ya tenías un poco más de criterio y que aún así no podemos decir que no haya sido una buena obra. Se fue ¿cómo decirlo? Fue una muy buena representación de lo que el libro tenía. Sí, lo fue. Y sinceramente creo yo que son de esas cosas que a muchos nos marcó. Para bien, o sea, tanto a los que nos dio miedo como a los que lo disfrutaron, como en tu caso. A mí me tocó más disfrutarlo que sufrirlo, porque ya tenía la referencia del libro. Sí, el remake, muy criticado por cierto. Yo creo que no está tan malo. La verdad, cuando entras a ver cine de terror, y lo hemos platicado, pues debes de entrar con esto de no ir a criticar tal cual nada más como de, ay, no se ve tan real, etcétera. Es tratar de disfrutar la historia y después a lo mejor sí te pones a puntualizar qué es lo que no está tan acá. Porque, por ejemplo, esta parte de que, no se ve real, pues no es real, ¿no? O sea, sabemos que es difícil, sabemos que puede ser un punto muy criticable, pero la verdad hay películas que aunque no tengan los mejores efectos especiales, siguen siendo muy buenas. Y no es solo el efecto especial, que sí, también se ha dejado de lado un poco a veces echarle ganitas a ciertas cosas. Lo que también ayudaba mucho en aquellos años es que mucha de la caracterización pues era real, tal cual. Ahora ya con los CGIs y todo lo que se puede hacer, y ahora que las inteligencias artificiales vayan a entrar con todo el auge de las películas, pues yo creo que van a poder hacer muchísimas cosas más. Tan solo esto de poder agrandarle los ojos a alguien en cámara, que corregir ciertos detalles de maquillaje, en algunos casos que no es de terror, pero hasta por ejemplo quitarle el bigote a Henry Cavill. O sea, son cosas que sorprenden y que qué podrían hacer dentro del cine de terror con eso. Creo que es por eso que mucha gente ahora critica el cine de terror actual, porque sienten que es mucho, me voy por el efecto especial, por el susto de repente, a echarle ganitas a un maquillaje, a una caracterización. Porque bien lo decían en esa miniserie, creo que no dejaban ni siquiera que el payaso interactuara con los niños para que fuera más sorprendente el momento de actuar. Aunque también hay que tomar en cuenta que este cine también requiere mucho de imaginación. Si vemos películas de los 30 a los 60, no parecen tan terroríficas, pero si te pones en ese lugar y utilizando la imaginación, e incluso pasa, películas que nos impactaron de niños y ahora las ves, ya no te impactan tanto, pero en ese momento la imaginación volaba y hacía que te conectaras con la película. Sí, te entregabas más. Y ahora pues pasa ese tipo de cosas. Yo recuerdo mucho a Pennywise por eso, porque yo estaba en la primaria y me tocó sufrir esas ganas de ir al baño incluso, y más porque la mendiga serie la pasaban en la noche. Entonces era peor porque a veces por estar viendo la serie terminabas yéndote a bañar después de que se acababa la serie, porque al otro día tenías que ir a la primaria, los que íbamos en la mañana. Entonces era peor el castigo porque estabas todo aterrado viendo la serie y luego te mandaban a bañar. Entonces era como que mamá, no quiero, y mamá te decía, pues te vas y te metes. Y pues sí, todos teníamos el miedo de que de repente fuera a salir. Es un gran ejemplo de los monstruos que ha habido a lo largo del cine de terror. Y estas ahora remakes que han hecho, pues nos dicen precisamente que son personajes que no se han olvidado
que han seguido en la mente de la gente y que por algo siguen haciendo este tipo de películas, porque tratan de volver a evocar esas emociones en las personas que lo vean, que bien pues para unos sí fue buena, para otros realmente no fue lo que esperaban y algunos la hemos disfrutado a su manera, sabiendo que es una buena adaptación. A mí dentro de estos monstruos y hablando de lo que de niño representaban, yo desde niño le he tenido un gran amor, por así decirlo, a Pinhead de Hellraiser. Recordemos que era esta persona vestida de negro, este tipo ente demoníaco que aparecía una vez que alguien armaba el cubo. Se abría la puerta y entraban los cenobitas. Y a mí, la primera imagen que tengo de esta película, cuando me dicen Hellraiser, siempre va a ser Pinhead. Que ahora hay unas versiones más nuevas que creo que ahora Pinhead es mujer. No tengo nada en contra de eso. De hecho, quiero verla, no he tenido el tiempo de verla. Y me gustaría ver cómo es ahora esta caracterización de un Pinhead mujer. En aquel entonces yo recuerdo, lo primero que vi, persona pálida, sin cabello, parada, vestida de cuero y con muchos clavos en la cabeza. Entonces para mí era súper fuera de este mundo. Sinceramente mi cabeza hizo ¡puf! ¿Qué diablos estoy viendo? Y yo tenía miedo porque pues yo era un niño y yo pensaba que esa persona era real. Entonces me daba miedo que en algún momento me fuera a aparecer. Yo recuerdo con mucho cariño Hellraiser porque fue de las primeras películas de terror que recuerdo. Y Pinhead es de esos personajes emblemáticos para mí. De hecho, a mí me dices terror y es de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza. Pinhead. No sé tú cómo viste Hellraiser o cómo te tocó a ti. Hellraiser. Esta película yo no la vi en su momento, es de los 80s. Por alguna razón nunca la vi. Siempre la tuve como referencia de una película de terror. Yo la vi realmente hace poco, hará unos 4 o 5 años. La verdad, parece una película vieja. Cuando la vi me pareció una película vieja. No me impresionó tanto, pero sí tengo también la referencia de que está basada en un libro de Clive Barker, Hellraiser. Y creo que fue un buen intento en su momento de llevar a cabo. Y aparte tiene escenas muy fuertes para su momento. Cuando le arranca la piel. El personaje, Pinhead, sí me parece impresionante en su momento cuando lo vi. Pero en general la película, tal vez por el momento en que la vi, ya no me atrapó tanto. Y es que no ha envejecido del todo bien. Esas versiones ochenteronas han envejecido un poco mal esos efectos. A diferencia de algunas otras películas que las sigues viendo y se siguen viendo muy bien, pero realmente acá algunos efectos se ven no tan bien logrados. Pero yo le tengo mucho cariño y sí, depende de muchas cosas. Creo yo que depende de cómo la ves. ¿En qué año? ¿En qué momento? El momento. Sobre todo. En la niñez marca mucho. Sí, porque es cuando somos más susceptibles a tantas cosas. Y hablando de eso, un personaje que sí me provocó mucho miedo, Freddy Krueger. Pesadilla en la calle del infierno, como se conoció en México. Me tocó verla en el cine. Aparece un ser mal vestido, un suéter icónico, rojo y verde, un sombrero viejo, el personaje todo quemado y un guante que parece que es para jardinería, pero que él usa para atacar a sus víctimas. Entonces aparece en tus sueños, pesadillas, y resulta que el daño que te puede provocar en tus sueños se refleja en la vida real. Imagínate el miedo a dormir, que creo que sí me llegó a pasar eso de que al momento de llegar a dormir y pensar que se puede aparecer en tus sueños. Y la película en realidad es muy buena. Creo que la vi recientemente y los efectos creo que todavía se mantienen. Sí, obviamente hay cosas que te gustaría que con los efectos actuales se reprodujera. Pero de hecho el remake no me gustó tanto. Que no hace mucho que lo hicieron. Siento que la original todavía se tiene bastante que dar. Pero regresando, ese miedo a antinatural a dormir, profe. Que algo te dé miedo de irte a dormir. Y aparte en la película lo reflejan muy bien. Les da miedo ir a dormir. Se la pasan despiertos lo más posible.
pero los hace todavía más vulnerables porque se quedan dormidos durante el día y pierden la noción de si están dormidos o despiertos, y de repente empiezan a pasar cosas y se les aparece, y como muchas veces se aíslan, no hay forma de que haya alguien que los despierte. Entonces parece un juego doble que pase lo que pase vas a perder. Y en su momento a nosotros nos metía mucho miedo eso también. No me quiero ir a dormir, se me va a aparecer. Y lo peor, cuando sí lograba soñarlo, uy no, al otro día amanecías peor que nunca. Que de hecho a mí me causa curiosidad porque yo recuerdo el traje rojo con negro. Pero creo yo, porque ya lo corroboramos fuera del aire, que precisamente era la calidad de las pantallas de aquel entonces. Porque hay gente, o no sé si también sea la versión de la película, pero en algunas fotos sí aparece el traje en rojo con negro y en las otras vemos que sí es verdoso. Verde. Son franjas rojas con franjas verdosas. Entonces, curioso porque yo no lo había notado hasta ahorita Hasta que ahorita. lo mencionaste. ¿Qué puedo añadir? Pues lo que decíamos. Los efectos, los trajes antes eran hechos ahí. Entonces había menos CGI y se ingeniaba más el hecho de cómo voy a precisamente hacer esto para que se vea real. Cosa de eso, y una de las escenas que a mí me gustan mucho es la de la cama y la sangre. Sí. Clavaron creo que todo en el techo, invirtieron la toma y pues se ve cómo sale la sangre, pero pues es una toma invertida, entonces muy ingenioso. Y si hay efectos que la verdad, es como cuando creo que le crecen las manos, ya no se ven tan bien logrados. Pero al menos ese efecto de la sangre, la cámara invertida, creo que fue un muy buen efecto que lograron con poco. Los efectos de sobre todo 80s y 90s se hacían físicamente, sin Sí, computadora. y ahora, como decimos, es más fácil de repente pensar en esto de vamos a hacerlo por computadora a hacer hacerlo más homemade, le llaman por ahí. Pero ese es el punto, ¿no? Muy buen monstruo también, que de dónde vendría una de las bases de los monstruos, y yo creo que uno de los monstruos más antiguos que recordamos mucho, Drácula. Que sería por mencionar otro. Yo realmente recuerdo varias versiones de Drácula porque han salido varias películas y siempre han tratado de representar al vampiro, pero creo que una de las que para muchos va a llegar siempre a su cabeza es la de Drácula de Bram Stoker, que era el Gary Oldman. actorazo, que también cómo influye el actor que le da vida, ¿no? Que pues es esta persona que se ve elegante, que está en algún lugar recóndito, en este caso en Rumania. Y ¿dónde estaba? ¿En Cárpatos? Los Cárpatos. Los Cárpatos en Rumania. Como de repente pues, alguien me habla de mi trabajo, tengo que ir a un lugar donde solo puedo ir de noche y me recibe esta persona. Entonces creo que es una de las imágenes más recurrentes cuando hablamos de Drácula. La de Gary Oldman es algo genial, muy magistral, porque te lo imaginas. Que yo creo que nuevas generaciones, si hablas de vampiros, van a pensar en Crepúsculo y algunas otras cosas. No le quitamos su mérito a este tipo de películas porque tienen lo suyo. Cada película, cada entrega ha capturado diferentes sectores de la sociedad, pero somos nosotros de esa vieja escuela. Así es. La referencia para nosotros es ese Drácula de Coppola, Uh-huh. Gary Oldman. La otra referencia que tenemos, bueno, que tengo es la de Bela Lugosi, pero es en blanco y negro. Esa sí no la recuerdo. Es una película por ahí de los 30s, 40s, en blanco y negro. Es solo una persona vestida de traje. Y pues ya para cuando nos tocó verla, pues sí, parece ya muy anacrónica, muy vieja. Uh-huh. Hay otra versión que está basada también en Bram Stoker, pero no oficialmente, que es Nosferatu. Es una película en blanco y negro por ahí de los 20s. Es muy buena. Recuerdo que les decía. Sí. Es muy buena. Esas son las referencias que yo tengo. Y esa de Nosferatu también, como de repente he estado por ahí metido en onditas de rock, recuerdan mucho la cultura gótica, sobre todo aquí en México. Han tomado también esa película
como un amplio referente de las películas de terror y de lo que es el ambiente gótico. Recuerdo que cuando yo tocaba en las pláticas, de repente era, tienes que tener esta película, porque es como esencial que la conozcas, que la hayas visto, porque es parte de nuestra cultura. Entonces, recuerdo mucho nada más por eso. Sí, la he visto y pues sí, si hablamos de en aquellos años, que era el tema principal de cómo partimos este podcast, era algo diferente. Entonces ya desde ahí la gente tenía esa imaginación y estaba interesante esta parte del Drácula. Está muy interesante también cómo cada autor lo representa de diferentes maneras. Algunos lo representan como pues, esta persona elegante que tiene un pasado pero que está ahí. Y luego viene la referencia de también peleaba, empalaba, vivía la sangre de la gente. Y después se convirtió en lo que es. De hecho, está basado en un personaje real, Ujú. en Vlad. Un Vlad. Resulta que en la época en la que le tocó vivir, había invasión musulmana y ahí le tocaba ser como de las primeras resistencias. Entonces eso podría explicar un poquito la crueldad que le tocó vivir y en su momento incluso ejecutar. Y como hay películas que han tratado de tocar ese tema y luego lo llevan a en qué se convirtió. Que no fue nada más porque ya así nació y ahí se quedó, sino que hubo un pasado y luego lo fue llevando hacia esta parte. ¿Qué otro monstruo recuerdas, profe? Porque ya me estoy prendiendo con esto. Regresemos a los 80s, Viernes 13. ¿La viste, profe? Viernes 13, sí, alguna de todas las que ha habido, porque ha habido muchas versiones y bueno, ha habido muchas películas, de hecho. Hay muchas películas, pero todo parte de El Lago Cristal, Ujú. un personaje que vivía con su madre, un personaje atormentado porque tenía deformidades. Estas deformidades le hicieron que se aislara y en algún momento pues él es asesinado cerca de ese lago y resulta que quienes lo maltrataron e incluso provocaron su muerte pues eran estudiantes. Ujú, sí. Y él, de hecho en la película original, su madre toma acciones contra ellos. Él muere ahogado en el lago. Y en algún momento, de hecho no explican muy bien por qué, revive y decide tomar venganza hacia todo lo que él sabe que le causó ese daño a él y a su madre. En lo personal, no es una película que disfrute tanto. Hay personajes que le llaman slashers, asesinos. No es una película que particularmente disfrute, pero en su momento sí, una figura descomunal que en algún momento toma la máscara de hockey y toma un machete y que sabes que tiene una fuerza descomunal y que es muy complicado escapar de él, pues sí te puede provocar miedo. Y que ya empieza aquí otro tipo de monstruos diferentes, ¿no? Ya más humanos que de cierta manera adquirieron poderes sobrenaturales. Yo recuerdo también Viernes 13, lo del lago, las muertes, de que había estudiantes que iban a acampar al bosque y ahí cerca estaba el lago y de repente los empiezan a matar. Ha Sí. habido, pues como les decimos, varias películas y sí, bien podemos compartir o no el gusto por este tipo de películas como slashers, asesinos, pero sabemos que hay un culto alrededor de todo este tipo de personajes. Ahora sí que hay gran variedad para diferentes tipos. Por ejemplo, esta parte de hablar de slashers es diferente a la parte de alguna manera lo que hemos tocado, ¿no? Que esto ya lo podríamos también, digamos, comparar con Masacre en Texas, que son dos iconos muy parecidos y con, ¿cómo se llama? Máscara blanca, traje negro, que se mete a las casas a matar. Mike Myers, Sí, Halloween. sí, Halloween. Que es también de esos tres slashers que regularmente se comparan y que tienen su propio culto cada uno detrás de. Entonces, son diferentes. Y pues también había sci-fi en esta parte de monstruos. Si bien no eran completamente terror, si eran películas como tipo suspenso, sci-fi, tipo La Mosca. No sé si recuerdas la película La Mosca. La Mosca, una película también ochentera. Esa película me llamó mucho la atención porque parte como ciencia ficción,
Y partimos de la premisa de que un científico está buscando la forma de teletransportarse. Y que recordamos que se mete la mosca y este tipo fusionan el ADN y todo. Y si no la han visto, seguramente han visto el especial de terror de Los Simpson, una casita del terror, donde Bart se mete a una de estas cápsulas precisamente que se inventan, y por estar jugando Bart para ir y venir de un lado a otro, se mete la mosca y Homero termina adoptando a la mitad mosca y a Bart por ahí anda sufriendo. Entonces de ahí viene esa referencia. Una película que, como decimos, si bien no fue terror tal cual, tenía su toquecito de suspenso y de qué pasaría si tuviéramos este tipo de máquinas. Y ese es uno de los riesgos que pudo haber pasado, podría pasar, si en algún momento ocurriese que se inventaran este tipo de máquinas. Y bien, como les decimos, aquí ya entran más géneros, otro tipo de imaginación del autor sobre cómo crear un monstruo. Y así hay más ejemplos. No sé de quién quieras hablar ahora. Pues siguiendo en la ciencia ficción, podemos tomar a Depredador. Que tampoco es una película de terror propiamente, pero tenía suspenso. Así es. Parte de la premisa de un extraterrestre con grandes habilidades que se dedica a cazar seres que para él son difíciles de cazar, y en algún momento escogen a los humanos. Escogen venir a la selva a atacar a un grupo de personas que cree lo suficientemente capaces de retarlo. Y aunque no es terror, pues sí, la figura te impone. Cuando se quita la máscara, la forma que tiene, saber que se puede camuflar, que se puede volver invisible, y que aparte que tiene una tecnología muy avanzada, y cómo lo usa para dar caza a todos los humanos que él se ha propuesto cazar. Y que de hecho hubo una película hace no mucho tiempo, ¿no? ¿Qué serán, 2 años? ¿No la recuerdas? Donde llega precisamente Depredador y aquí lo mata una chica. Y tenían esa bronca de que en los 80s, 90s, Arnold Schwarzenegger lo venció, pero que era una madresota así musculosa, uh-huh, que bien se podía agarrar con él. Y en esta nueva película, una chica de una tribu es quien termina matándolo o alejándolo. Entonces fue una película criticada, pero la verdad estaba muy buena la película. Yo no la vi completa. Creo que vi un pedazo y no pude terminar de verla. ¿No te gustó? No. No tuve tiempo de verla. Fue como empecé a verla y por alguna razón tuve que dejarla y no la retomé. Yo creo que deberías de acabarla de ver, pero sí, esa crítica era el por qué una mujer pudo derrotarlo si a el otro le costó mucho trabajo. Bueno, recordemos que no todo es fuerza. Decían por ahí también la maña cuenta. Y pues a final de cuentas el poder del guión. Lo quieran o no lo quieran, así funciona. Y yo creo que está entretenida y está buena. Digo, también recordemos que en México hubo ejércitos que vinieron a conquistar y que a pesar de que tenían mejor armamento, aquí con alfombras de espinas, creo de nopales, lograron repeler al ejército un tiempo. Entonces a veces no es tanto las armas que tengan, sino la maña y la inteligencia. Entonces es una buena película y sí, Depredador ha sido una cosa bellísima. Yo también le agarré cariño, en su momento me daba miedo porque pues sí, los ruidos que hace, el que se esconde y cómo los va matando uno a uno. A pesar de que son soldados entrenados, pues no estaban aptos para pelear contra algo así, y el armamento que utiliza. Que también por ahí hemos tenido la oportunidad de verlo en los videojuegos, que también son esta parte que han ayudado a que esta cultura, tanto de monstruos, de películas, de todo, pues crezca un poco más y llegue a audiencias que antes no llegaba. Entonces ha sido interesante verlo peleando, porque ha sido el sueño de guajiro de muchos, con el siguiente monstruo que voy a nombrar yo, que fue Alien. El octavo pasajero. Una película que también para muchos es una genialidad y para otros no lo es tanto. ¿Tú de qué lado estás? En su momento me tocó verla de niño. Uh-huh. Y esperando una película, no sé, creo que también te la llegaron a vender como película de terror, que realmente parte de la ciencia ficción otra vez. La película, cuando yo la vi de niño, se me hizo aburrida y lenta, porque realmente eran unas personas conviviendo en una nave que hacían cosas que yo de niño no entendía. Uh-huh. No entendía qué estaba pasando,
hasta ya muy avanzada la película, cuando empieza a manifestarse, es cuando tomé un poquito de atención y en su momento creo que no la disfruté tanto como película ni de ciencia ficción ni de terror, tal vez por lo mismo que era muy niño. Ok. De hecho, al parecer estos dos universos están relacionados. También ha habido, creo que una película entre ellos dos. Ya ha habido crossovers, ya ha habido enfrentamientos. Y hay muchas teorías también de una y de otra cosa. A mí, personalmente, la primera vez que yo vi a Alien no me gustó. Se me hizo aburrida, sin chiste. Y un día, ya pasados los años, de hecho no hace tanto, hace yo creo que en épocas de pandemia, no tenía nada que hacer, entonces estaba así como de qué hago y tenía por ahí un disco duro con muchas películas que había descargado hace tiempo. Y ahí venía alguien y dije, bueno, vamos a ver de qué trata. La puse y quedé maravillado. Porque pues te abre la puerta a una mitología diferente de estos seres, de dónde vienen, el por qué están en diferentes planetas. Y pues al parecer por ahí andan preservando su especie y andan yendo también a diferentes planetas para por ahí infiltrarse. Entonces de repente ver a Ripley aquí tratando de enfrentarse a Alien fue una cosa magnífica. El cómo sufre, el cómo lo lanza al espacio, es wow. ¿Sí? O sea, si bien no utilizó, volvemos a fuerza física bruta, utilizaba inteligencia para tratar de mantenerlo a raya y librarse de él. Entonces, lo que a mí me gustaba eran estos espacios reducidos, casi claustrofóbicos. Por ejemplo, los ductos por los que de repente se mueven, el cómo lo oían que corría de un lado a otro y dices, ¿cómo se van a liberar de esto? Porque no pueden correr a otro lado porque están dentro de una nave. Entonces eso le daba otro toque, ya no es como, pues están en unas casas o me va a salir en el bosque, sino pues estamos en una nave, ¿qué hacemos? No podemos hacer más. Entonces a mí fue lo que me encantó en su momento de Alien, que junto con Depredador también me gustaba precisamente esta dinámica de seres espeluznantes. Me pasó lo mismo, la vi ya tiempo después y ahora la disfruté de manera diferente porque entendí el encierro, entendí la forma que ellos estaban llevándose y entiendes que esa era la forma de llevar la película, que tenía que llevar ese desarrollo para detonar la aparición ya de la figura. Así es, y por ahí recibimos el correo de alguien que nos pidió hablar específicamente de alguien y que lo quisimos meter, o de algunos personajes, y lo decimos meter en este apartado. El buen Luis Cervantes nos mandó un correo y nos hablaba y nos decía, ¿por qué no hablan de los Gremlins? ¿Recuerdas los Gremlins, profe? Sí. Y hablando de monstruos, el tamaño no importa. Uy, no. Porque siempre que nos referimos a algo monstruoso, regularmente nos da la imagen de algo muy grande y muy aterrador. Era una película de Spielberg, ¿no? Creo que es de Spielberg, no estoy seguro. Creo que sí es de Spielberg. Pero es una película igual ochentera, igual me toca verla de niño y es una película que ya tratando de definirla parece extraña porque aparece una figura, un muñequito muy adorable. Uy, y muy icónico. Muy adorable. Es una película que se estrenó en Navidad en Estados Unidos. Se consideró como una película navideña y aparece una figura muy adorable. Pero al final, el papá le regala a un adolescente, a Gizmo, a un gremlin. Hay 3 reglas básicas para cuidarlo. Una, que no se moje. Que no se moje, sí. Que no coma después de la medianoche. Medianoche, sí. Y que no se exponga al sol. Sí. Entonces, todo parece bien hasta el momento en que accidentalmente se moja y se empieza a reproducir. Y aparecen más seres como él, pero con otras características. Ya no tan lindas. Y ellos, esas otras, engañan al joven para que les dé de comer después de la medianoche. Así es. Forman, ¿cómo le llamamos, profe? Cuando se empiezan a incubar. Ajá. Toman una forma verde. Muy fea y viscosa. De ahí salen la misma figura, pero más grande, ya verde, parecido a reptiles. Sí, como reptiles, sí. Y ya malvados. Pero en su momento parecen más que malvados, parecen traviesos. Sí, son un desmadre, precisamente. Hacen muchos destrozos
y sigue apareciendo una película tal vez hasta para niños, pero en algún momento causan muertes. Y ahí es donde la película toma un giro dramático que desemboca en acciones muy fuertes. Sí, de hecho, está muy curiosa la película, como lo dices, porque de repente son momentos como tiernos, luego momentos como de risa, porque también luego hay una parte donde están como en un bar y están acá los gremlins malos tomando el pueblo y Sí. andan haciendo su relajo. Y son partes graciosas y luego vienen las partes de las muertes donde pues ya no es tan gracioso y esto se está saliendo de control. Que es una película que también disfruté en su momento, de niño me gustaba mucho. Y pues, en su momento pues también me daba miedo los gremlins malos, pero pues Gizmo es un icono de los 80 que donde veas un póster regularmente vas a ver un Gizmo que por ahí va a estar escondido o ahí está como parte representante. Ahora estos monstruos pues son una más fiel representación de lo que tenemos en nuestra cabeza como monstruos. Por ahí había también un monstruo muy icónico que ha sido parte como de este tridente de monstruos que ha sido Drácula, hombres lobo, Hombres lobo. vampiros contra licántropos. ¿Qué nos puede decir de hombres lobos, profe? Hombres lobos. Bueno, hay una mitología muy arraigada de hombres lobo. Tenemos que, sobre todo a partir de la Edad Media, se tenía la referencia de hombres que tomaban actitudes de bestias. Uh-huh. Por ahí lo empezaron a relacionar con la luna llena. La primera referencia que yo tengo de hombres lobo es con una película también de los 80s, El Aullido. Oh, mis papás hablaban mucho de esa película. De repente por ahí te empiezan a hablar de hombres lobo y a mí lo que más me impresionó de esta película en su momento fue la transformación. Cómo se veía que era dolorosa Uh-huh. y cómo iba tomando la forma de lobo. Ok, sí, sí. Y con mucho pelo, con colmillos, que las manos se deforman y se convierten en garras. Y hay dos películas que me gustaría recomendarles, que si no las han visto las vean. Porque igual que con muchas cosas, hay gente que cree y hay gente que no cree. Una película para la gente que le guste y que cree en estos mitos sería Hombre Lobo Americano en Londres. Oh, un clásico. Un par de jóvenes americanos que se van de vacaciones a Europa, a Londres, o más bien a los alrededores. Y por ahí aparentemente uno es atacado por un lobo. Uh-huh. Y resulta que no era un lobo, era un hombre lobo quien lo atacó. Uh-huh. Y él empieza a sufrir transformaciones y se convierte en un hombre lobo. Y en esta película también la transformación es impresionante. Otra película que me gustaría recomendarles es Pacto con Lobos, una película francesa donde hablan también de la mitología del hombre lobo, pero a final de cuentas te demuestran que no era realmente un hombre lobo, que es una bestia que alguien domesticó y que la encubrió en ese mito del hombre lobo para hacer incluso manejar cuestiones políticas. Uh-huh. Esa película nunca la pudimos ver juntos, yo no la he podido ver. Pero, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los videojuegos, sé que hay gente que nos ha dicho, o me ha dicho, perdón, que pues de ahí parte mucho de un videojuego muy, muy ¿cómo decirlo? Muy venerado, muy alabado dentro de lo que es la plataforma de PlayStation, que es Bloodborne, un juego que pues toma toda esta mitología Lovecraftiana y que juega mucho con estos atuendos y esta temática de esta película, porque precisamente es una bueno, es un pueblo que tomaban sangre, se servían de sangre, cócteles de sangre, etcétera, y en algún momento se infectan y empieza una maldición entre ellos. Okay. Y empieza la hora de la cacería. Entonces empiezan a matar entre ellos, empiezan a matar a los monstruos. Y luego está esta parte de la historia Lovecraftiana que en un momento dado podríamos hablar también de toda esta mitología que hay en los libros, porque también hay películas que han dejado de ver y hay películas que nunca han salido tal cual. Entonces estaría bien. Y solo tengo esa referencia a esta película de Pacto con Lobos y me gustaría verla. Creo que está interesante el contexto que nos cuentas. Véanla y coméntenos.
Véanla y coméntenos o si ustedes la han visto, qué les parece. O si han jugado los juegos, por ejemplo este de Bloodborne, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo ven esta mitología? Porque ahí también se manejan infinidad de monstruos. Yo realmente no puedo hablar mucho de esta parte, pero también parte de este tridente que te mencionaba entre el hombre lobo y los vampiros, pues siempre también por ahí ha aparecido la figura del Frankenstein. Creación de un doctor, que es como una máquina, le dan vida y después la quieren exterminar. De hecho, a mí uno de los diseños que más me gustan es la versión que aparece en Van Helsing. Amé esa versión de Frankenstein. Okay. Se me hace pues triste, el diseño se ve genial, pero como triste, como que tiene ahí cositas que te hacen sentir que está sufriendo y que no quiere estar vivo. Partimos ahora de que la imagen que yo tengo como referencia es en blanco y negro, con los tornillos, con las cicatrices, y no soy gran fanático de Frankenstein. Bueno, ya leí el Frankenstein de Mary Shelley y parece que las películas han dado un giro en torno a la historia original, porque en las películas creo que hay dos vertientes. La primera es un monstruo, un ser enorme, con gran poder, pero carente de humanidad, carente de alma, que no sabe qué es de él, que él mismo no entiende qué es. En el libro, de hecho, en algún momento él lo único que quiere es alguien que le haga compañía, alguien que lo entienda, alguien que lo trate decentemente. Y partimos de ahí, y después de eso creo que las películas, y creo que es a partir de Helsing donde está un poquito más humanizado, sí, donde ya tiene una referencia de bien y mal. Hay otras películas, creo que hay una reciente de Frankenstein donde ya es como una persona normal, y él incluso pues toma el bando bueno para de hecho atacar a otro tipo de monstruos. Entonces eso se me hace interesante cómo lo han intentado manejar ahora. Y sí, porque pues ha habido muchas representaciones de este personaje. Creo que también se ha creado toda una cultura alrededor de la imagen del Frankenstein. Están los Frankenstein de los videojuegos, está el Frankenstein más cómico que todos hemos conocido, que ha sido el de The Monsters, que es también una de las versiones, yo creo que más representativas, como dicen, los tornillos, la cabeza como medio cuadradona. Y nada más que acá fue pues más cómico el asunto, pero sí es como regularmente la imagen que se tiene del Frankenstein. Y pues no podemos cerrar el podcast sin hablar de un personaje el cual a mucha gente también los ha marcado mucho. Estas películas que propiamente no sé cómo se llaman, porque realmente yo no disfruté tanto verlas, pero creo que es La Noche del Demonio. Bueno, yo la identifico como Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, ¿no? Sí, creo que no hay una traducción como tal, pero los manejaron como Jeepers Creepers. Y pues la verdad yo no conozco prácticamente nada. Solo sé que creo que va en un carro o en una tipo camioneta y anda por las carreteras en la noche y anda ahí matando gente. Realmente recuerdo muy poco, la vi hace mucho tiempo y no disfruté mucho de ella. Tengo la tarea, o me voy a dar la tarea de volver a verla. Y la 2, la verdad, la vi en versión pirata, estaba muy oscura y la verdad se distinguía muy poco lo que había. Y en ese momento no le tomé tanto sabor, pero yo sé que hay mucha gente que le encanta este personaje. En este caso decidimos hablar de ella porque es una película reciente que ha tenido cierto éxito. Parece ser que hay gente que la ama o la odia. Entonces es como una situación interesante, porque amarla o odiarla es casi lo mismo. Sí. Porque es un referente. Si no te gusta, no te gusta, y si te gusta, te gusta. No hay puntos medios, no hay nadie que la ignore. Exacto. En mi caso, yo conozco solo la segunda película. Se me hizo buena. Un ser que aparece cada 23 años y durante 23 días se alimenta. Inicialmente parece de forma humana, pero tiene una piel negra. También parece reptil. Los dientes incluso te recuerdan al Pennywise dentado.
Oh, los colmillos. Y tiene alas. ok. Puede volar. El sombrero también es icónico. Y aparte, creo que también tiene su vehículo. Y te lanza unas especies de estrellas formadas de huesos, que hace que los vehículos se paren, los accidenta para poderse alimentar. Una cuestión interesante es que en principio parecería un ser que cada 23 años se levanta para alimentarse, pero también es muy sádico. Ok. Disfruta matar. De hecho, le gusta coleccionar recuerdos de las personas que mata. Entonces, también lo agregamos en este capítulo porque para mucha gente es icónico. De hecho, también creo que por ahí alguien me mencionaba en algún momento que la musiquita que se escucha por ahí de repente, no sé realmente cuál es. Ahorita, si por aquí están viendo el video, trataré de ponerles por ahí un extracto en este momento. Y esa es la música. La verdad yo no conozco mucho, pero hay gente que incluso lo identifica y me dice, ah, es la musiquita de Jeepers Creepers. Yo la verdad no sé mucho. Y hasta aquí pues llegaría nuestro análisis, pequeño análisis de muchos monstruos que más puede haber por ahí. Menciona aparte que el siguiente video, bueno, en siguientes videos, no el siguiente específicamente, porque hay que ver si por ahí hay algún tema, nos mandan algún tema a analizar, pero sí va a haber un capítulo especial de Guillermo del Toro, porque no podemos dejar pasar sus creaciones, porque son creaciones, aparte de ser de un mexicano, algo que realmente está en otro nivel. La verdad creo que hay creaciones de Guillermo del Toro muy buenas, tanto dentro del terror como dentro del cine, que la verdad merece la pena que las veamos. Creo que una representación de este, bueno, más bien uno de los monstruos más icónicos creo que son los del Laberinto del Fauno. Así es. De hecho, en inicio pensábamos incluir monstruos de Guillermo del Toro, pero aparecieron varios, entonces creemos que podríamos dedicarle un capítulo por completo a él. Sí, porque en verdad lo merece y vale la pena hablar de la obra de Guillermo del Toro. ¿Algo que quieras agregar, profe? De momento no, profe. Estamos invitándolos a que sigan viendo nuestros videos, a que nos comenten, a que nos propongan temas, porque de repente son tantos temas los que tenemos que de repente nos cuesta trabajo escogerlos, y ya basándonos en sus opiniones pues podríamos agilizar esto. Y no nos podemos despedir sin antes saberles o agradecerles todo este apoyo que nos han estado dando. La verdad estamos disfrutando mucho hacer este contenido para ustedes. Si hay alguna, digamos, cosa de la que quieran hablar, alguna observación, son bien recibidos los mensajes. Estamos tratando de responder a todos los mensajes que nos dejan y estar tratando de sacarle lo mejor posible a cada mensaje que por ahí nos están haciendo llegar. La verdad, seguimos agradeciendo que escuchen o vean este podcast. Nosotros somos La Cofradía y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí. Espero lo hayan disfrutado. Hasta luego.